Imagina esto. Un anciano humilde, golpeado por la vida, es humillado en plena calle por un hombre más joven y lleno de ira. Y justo cuando todos pensaban que sería el final, un caballo se interpone y hace algo que nadie esperaba. ¿Crees que los animales no sienten, que no entienden la injusticia? Esta historia te va a demostrar lo contrario. Y lo que pasó después dejó a todo un pueblo en silencio. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era un mediodía de esos que pegan fuerte en San Jacinto, el pueblo donde las calles de piedra guardan chismes viejos y secretos que nadie se atreve a decir en voz alta. El sol estaba en lo alto, sin una nube que lo tapara, y el aire olía a tortillas recién hechas y a tierra caliente. Tú sabes cómo es. Las chicharras cantando sin parar, los perros buscando sombra bajo las bugambilias y el eco de un burro quejándose por allá en el arroyo de las luciérnagas. Nada parecía distinto, nada, hasta que empezó a cambiar. Don Esteban Salgado, 76 años, delgado, piel bronceada por toda una vida de trabajo, cabello blanco cortito y un bigote que apenas se notaba, caminaba despacio por la calle grande, la que todo mundo conoce como Camino del Perdón. Llevaba su sombrero de palma remendado con hilo beige, camisa de manta color crema, pantalón café y guaraches gastados. En la espalda cargaba un costal mediano de maíz para llevarlo al molino de doña Roberta. Sus manos, con venitas marcadas y uñas cortitas, apretaban las puntas del costal con la costumbre de quien ha cargado muchas cosechas. Aunque sus ojos grises lucían cansados, conservaban esa chispa de bondad que hace que uno quiera saludarlo siempre. «Buenas, don Esteban», le dijo Tomás Valdivia el panadero, asomándose desde la puerta del horno con la cara enrojecida por el calor. «Le guardé 2 bolillos de ayer, pa' los frijolitos». «Gracias, mijo», respondió el anciano con una sonrisa que salía más de los ojos que de la boca. «Dios le multiplique el pan». El pueblo a esa hora se movía a pasitos cortos. En la esquina, la miscelánea La Esperanza tenía colgadas bolsitas de chile y galletas. Alma Pineda barría el frente de su casa mientras su niña, Lupita, hacía una cadenita de flores de papel. Nicolás, el cartero, pasó en su bicicleta pintada de azul, levantando una polvareda suave que flotó en el aire como si no quisiera irse. «¿Hasta el molino va, don Esteban?», preguntó Alma, descansando la escoba en la cadera. «Sí, nomás a entregar este maicito. Doña Roberta me lo muele de volada», dijo él. «Luego me voy pa' la casa, que doña Chabela, su difunta esposa, decía que a esta hora el sol cae a plomo y que uno no debe andar de necio». Alma sonrió con respeto. Don Esteban siempre mencionaba a doña Chabela con esa mezcla de nostalgia y ternura que se pega en la garganta. En el camino se oían risas bajitas, saludos, el golpeteo de los cascos de un burro cruzando hacia la plaza del mezquite. Todo parecía normal. Pero en San Jacinto, cuando el sol está más fuerte, las sombras también se vuelven más duras. En la puerta de la cantina El Gallito, semisombreada por un techo de teja roja, estaba Julián Herrera, 38 años, alto, hombros anchos, manos nerviosas, cabello negro y desordenado, barba de 2 días y una mirada oscura que no sabía quedarse quieta. La mandíbula, siempre tensa, le marcaba 2 líneas en los pómulos. Traía una camisa color arena, arremangada hasta los codos, y en el cinturón colgaba un látigo corto de cuero. No lo llevaba por necesidad, lo llevaba porque le hacía sentir grande. Quien lo conocía sabía que ese hombre cargaba adentro un enojo que buscaba cualquier pretexto para salirse. «Ya bájale, Julián», le dijo el cantinero Rogelio Marín, asomándose con un trapo en la mano. «Está muy duro el sol, mejor métete y siéntate tantito». «No me digas qué hacer», contestó Julián sin mirarlo. «Hoy nadie me estorba». El cantinero chasqueó la lengua, prefirió no responder. Julián se quedó mirando hacia Camino del Perdón, como quien sigue una idea que se le clavó de golpe.
Fue entonces cuando vio a don Esteban, chiquito a la distancia, avanzando con su costal, y sus ojos se endurecieron aún más. Tú, que estás leyendo, conoces ese tipo de miradas, las que se llenan de coraje sin razón. Algunos dicen que Julián se amargó por deudas, otros que traía en el pecho la espina de un pleito antiguo por un potrero que antes fue de su familia. Lo cierto es que, desde hacía meses, andaba buscando a quién culpar de su mala racha. Y la humildad de don Esteban, en lugar de inspirarle respeto, le molestaba. El anciano torció en la esquina del taller de don Eusebio, donde colgaba el olor a grasa y a madera. Bajó el costal para acomodar la espalda, respiró hondo y se secó el sudor con un pañuelo de cuadros. ¿Quiere que le ayude, don?, se ofreció Chepe, el hijo de Alma, un morrito de 11 años, flaco y con ojos vivaces. «No, corazón», respondió don Esteban con voz suavecita. «Que Dios te bendiga, pero este costal y yo ya nos conocemos». Chepe rió. Esas maneras de hablar del anciano siempre le parecían bonitas, como de cuento. Fue entonces cuando, desde el final de la calle, se escuchó un relincho. Larguito, claro, con ese timbre que hace girar la cabeza de la gente. Chepe buscó con la mirada. Escuchó don, un caballo. «Sí, mijo, por allá en el bebedero», dijo el anciano entrecerrando los ojos. No lo había oído antes, debe ser de paso, y siguió su camino. Esa nota como promesa quedó flotando en el aire. A la mitad de camino del perdón, las casas de adobe dan una sombra angostita que se agradece. Las macetas con geranios salpicaban de color las ventanas. Doña Remedios sacó una jarra de agua de Jamaica y se la ofreció a don Esteban. «Tómese tantito, pa' que no me lo vaya a marear este sol. No más un traguito, doñita, y que el señor se lo pague». Mientras el anciano bebía, más allá, en la cantina, Julián se enderezó, apretó el mango del látigo y empezó a caminar con pasos largos hacia la calle empedrada. Cada paso levantaba polvo fino que se le pegaba al pantalón. No corría, pero su prisa se notaba en la rigidez de los hombros. En ese microsegundo, donde la vida normal sigue y el peligro ya empezó pero nadie lo ve, San Jacinto respiraba como si nada. El molino de doña Roberta dejó escapar el chirrido habitual. Un gallo cantó tarde. Don Esteban echó a andar de nuevo, con el costal al hombro, invisiblemente protegido por la fe sencilla con la que despertaba todas las mañanas. «¿Cómo amaneció, don?», preguntó padre Mateo, que salía de la capillita de San Gabriel. «Con ganas de agradecer», contestó el anciano. «Ya con eso tengo». Los ojos del padre brillaron. No le dio tiempo de decir más. Una brisa templada cruzó la calle, como si empujara discretamente los acontecimientos hacia donde tenían que ir. Cuando don Esteban dobló al frente de la casa de doña Tiburcia, escuchó detrás de él un chasquido seco, como de cuero cortando el aire. El cuerpo se le puso firme por instinto. Volteó despacio. A unos metros, con el sol directo marcándole cada músculo, estaba Julián Herrera. La sombra corta del mediodía le caía a sus pies y en su mano derecha el látigo dibujó un arco grave. «Muévase más rápido, abuelo», dijo Julián, y su voz no fue grito, pero rasgó el silencio. «Esta calle no es para estorbarla». En las ventanas, las cortinas se movieron apenas. Alma jaló a Chepe del brazo y lo metió a su casa con un susurro apurado. «No te asomes». Nicolás detuvo la bici y se escondió detrás del árbol de la esquina. Tomás bajó la mirada. Ese es el problema de los pueblos. Todos quieren ayudar, pero el miedo primero les apaga los pies. Don Esteban respiró hondo. Dejó el costal en el suelo con cuidado. Se enderezó lo que pudo y se ajustó el sombrero. «Julián», dijo en tono tranquilo, «no vengo a molestar a nadie. Nomás voy al molino. Si hay prisa, le cedo el paso». Julián soltó una risa corta, sin alegría. «Siempre con esas palabras bonitas», bufó. «¿De qué le han servido?» La gente se ríe a sus espaldas. «El respeto no es moda, mijo», susurró don Esteban, y los ojos grises le brillaron en serio. Otro chasquido partió el aire.
El sonido rebotó en las paredes de adobe y huyó hacia el cielo limpio. Lupita se cubrió las orejas en el zaguán. El anciano dio medio paso hacia atrás, no por cobarde, sino para ganar equilibrio. El sol, parado encima de los dos, les sacó a ambos el carácter, al viejo, la dignidad, al joven, la rabia. «Órale, quítese», dijo Julián acercándose. «No voy a repetirlo». Don Esteban miró alrededor. Había rostros detrás de las rendijas, ojos que parecían pedir perdón por no hacer nada. El anciano no quería pleito, no le gustaba la violencia ni en palabras. Tomó el costal con manos firmes, pero el peso, más el cansancio, más la tensión del momento, le jugaron chueco. Resbaló. El costal se abrió un poquito y unos granos de maíz se esparcieron brillando como si fueran pepitas de oro sobre la piedra. «Caray», susurró, agachándose para juntar lo que alcanzara. Julián dio 2 pasos hacia él. Camino del perdón se acortó hasta convertirse en un cuadro pequeño, hecho de sol blanco, polvo suspendido y un corazón que late fuerte. En ese rectángulo de realidad se escuchó otra vez, muy lejos pero claro, un relincho. Más largo, más hondo, distinto al primero. Sonó como un llamado. Chepe, a pesar del regaño de su mamá, se asomó por una grieta. «Mamá, el caballo», alcanzó a decir en un hilo de voz. Alma no contestó. Apretó los labios. San Jacinto se detuvo justo ahí, en ese punto donde la duda se vuelve destino. Don Esteban juntó un puñito de maíz, lo sopló para quitarle el polvo y lo dejó caer otra vez en el costal. Sus manos temblaron un poco, no de miedo, sino de la tristeza que da ver que alguien tan joven elige el camino del maltrato para sentirse más grande. Julián alzó la mano del látigo. El cuero dibujó un semicírculo brillante bajo el sol de las 12. Rogelio, el cantinero, salió 2 pasos. Quiso decir, «ya bájale», pero la voz no le salió. Padre Mateo, desde la capillita, alcanzó a mover los labios en un rezo breve. «Míreme bien, viejo», dijo Julián, muy bajito, casi con los dientes apretados. «Hoy nadie lo va a defender». El aire supo a metal. El calor se pegó a la piel como una manta que no deja respirar. A lo lejos, en la entrada del pueblo, el bebedero de San Gabriel brilló un instante, como si la luz se hubiera concentrado ahí nada más para avisar. Y otra vez, ese relincho que desacomoda el alma, redondo, potente, con algo de cielo por dentro. Don Esteban no se movió. Su respiración fue serena, a pesar del temblor de las manos. Camino del Perdón ya no era una calle, era una línea donde 2 mundos se estaban por encontrar, el de la fuerza que humilla y el de la dignidad que resiste en silencio. El costal de maíz se quedó abierto, como una herida pequeña derramando granitos dorados. Las sombras de los tejados marcaron bandas duras sobre las piedras. Y en esos segundos detenidos, los ojos grises del anciano parecieron decirle al muchacho una verdad que no necesita grito. La vida no se mide por la fuerza con la que pegas, sino por la paz que siembras. El látigo en lo alto, el sol sin pestañear, el pueblo conteniendo el aire y por el fondo de la calle, apenas una figura castaña que todavía nadie alcanzaba a ver completa, pero que ya se anunciaba con su voz antigua de viento y de tierra. Era todavía el mismo mediodía en San Jacinto, y mientras don Esteban recogía los granos de maíz que habían caído al suelo, en la esquina opuesta de la calle, la figura de Julián Herrera se recortaba contra la luz blanca del sol. Ese hombre cargaba consigo un aire pesado, como si en su espalda no llevara costales de maíz, sino rencores viejos y amarguras que nadie alcanzaba a comprender. Julián tenía 38 años, pero la dureza de su rostro lo hacía parecer mayor. La piel curtida, no por el trabajo honrado bajo el sol como la de don Esteban, sino por las noches largas de cantina y los pleitos que había buscado en cada rincón del pueblo. Su cabello negro, siempre despeinado, brillaba húmedo por el sudor que le corría de la frente hasta la barbilla.
Sus ojos, oscuros y hundidos, se movían inquietos, con esa mirada que nunca descansa porque no sabe dónde encontrar paz. Vestía una camisa beige, remangada hasta los codos, con manchas de sudor en la espalda. Un cinturón ancho sujetaba sus pantalones de mezclilla desgastados, y colgando a un costado, llevaba un látigo de cuero que había heredado de su padre. El látigo no era un simple pedazo de cuero. Para Julián era un símbolo de poder, una manera de imponer respeto a la fuerza, porque sabía que no lo había ganado con bondad ni con méritos propios. Julián había crecido en San Jacinto, pero mientras don Esteban siempre fue conocido por su humildad, él había ganado fama de ser un hombre rudo, altanero y pendenciero. De joven había tenido la esperanza de ser dueño de tierras, de criar ganado y ser alguien importante en el pueblo, pero las malas decisiones, los juegos y la bebida lo habían dejado con las manos vacías. Su orgullo no aceptaba reconocer su propia culpa, así que buscaba culpables en otros. Y en el anciano Esteban había encontrado un blanco fácil, un hombre que jamás se defendía, que siempre respondía con calma, que no sabía levantar la voz. Esa mañana, Julián había salido de la cantina El Gallito con los ojos enrojecidos. Había discutido con Rogelio, el cantinero, porque ya no le fiaba más aguardiente. Había discutido con Benito Flores, un campesino que le reclamaba una deuda vieja. Y al ver a don Esteban cruzando la calle polvorienta con su costal, sintió que toda la rabia acumulada tenía un solo destinatario. «Viejo metiche», murmuró entre dientes mientras apretaba la empuñadura del látigo. «Hoy vas a aprender a no mirarme por encima del hombro». La realidad es que don Esteban nunca lo había mirado de esa forma. Al contrario, siempre le saludaba con un gesto amable, con ese respeto que los hombres mayores dan aunque no lo reciban de vuelta. Pero la mente de Julián estaba nublada por el resentimiento. No veía respeto en los ojos grises del anciano. Veía un espejo incómodo que le recordaba lo que él no era y nunca sería. Mientras caminaba hacia el centro de la calle, el sonido de sus botas golpeando contra la piedra hacía eco en el aire caliente. Los vecinos lo observaban desde las sombras, asomándose apenas por rendijas y cortinas. Doña Remedios apretaba contra su pecho la jarra de agua de Jamaica, temblando al ver cómo Julián avanzaba con la misma fiereza de una tormenta. Chepe, el niño curioso, se escondió detrás de la falda de su madre, aunque sus ojos brillaban de miedo y curiosidad al mismo tiempo. El sol, implacable, caía sobre Julián, marcándole la mandíbula y el sudor en el cuello. Caminaba erguido, inflando el pecho, porque sabía que todos lo veían. Su orgullo se alimentaba de ese miedo silencioso. No necesitaba aplausos. Le bastaba el terror en los ojos de los demás para sentirse grande. Al llegar a unos pasos de don Esteban, levantó el látigo y lo hizo tronar en el aire. El chasquido retumbó en las paredes de adobe y espantó a unas palomas que volaron en círculo sobre la plaza. El anciano, de rodillas recogiendo el maíz, alzó la vista y se encontró con la sombra de Julián proyectada sobre él. «Muévete, viejo inútil», dijo Julián con voz ronca, quebrada por el aguardiente. «Esta calle no es tuya, ni lo será nunca». Don Esteban no respondió de inmediato. Lo miró con calma, con esos ojos grises que parecían atravesar el enojo del hombre joven. Esa serenidad era, precisamente, lo que más enfurecía a Julián. «No vengo a estorbar, Julián», dijo al fin el anciano recogiendo los últimos granos. «Nomás vengo a trabajar lo mío. Déjame pasar». Pero esas palabras, en lugar de calmarlo, cayeron como gasolina sobre el fuego. Julián frunció el ceño, dio un paso más cerca y levantó otra vez el látigo, esta vez apuntando directo hacia él. Desde una ventana, Alma Pineda susurró nerviosa: «Padre nuestro que estás en los cielos». Y el padre Mateo, que observaba desde la capillita, apretó con fuerza su rosario, pero sus pies parecían clavados en el suelo. Julián ya no era un hombre en ese instante.
Era la representación de toda la ira contenida, del orgullo herido, del rencor sin causa. El látigo, brillando bajo el sol del mediodía, se convirtió en el filo de su resentimiento, y cada vecino que observaba escondido sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Don Esteban, sin embargo, no cambió su postura. Se levantó lentamente, apoyándose en su rodilla, y se quedó de pie frente a Julián. No era un hombre fuerte ni grande, pero su dignidad le daba una estatura distinta. «No necesito pelear contigo», dijo en voz baja pero firme. «La vida ya me enseñó que la violencia no deja nada bueno». Esas palabras, pronunciadas en medio del silencio ardiente de San Jacinto, fueron como una bofetada invisible. Julián apretó los dientes. Su respiración se volvió más rápida y con un rugido de rabia levantó el látigo una vez más, decidido a descargarlo sobre el anciano. El pueblo entero contuvo el aliento. Nadie se movió, nadie habló. El aire parecía detenido, pesado, esperando el sonido del golpe. Y entonces, desde el extremo del camino del perdón, volvió a escucharse aquel relincho fuerte, poderoso, que sacudió cada rincón del pueblo. No era un relincho cualquiera. Tenía un eco extraño, profundo, como si no viniera solo de un animal, sino de algo más grande, algo que ni los hombres más viejos de San Jacinto sabrían explicar. Las ventanas se abrieron un poco más. Los ojos curiosos se llenaron de asombro. Julián giró la cabeza un instante, distraído por ese sonido que le atravesó los huesos. Don Esteban, aún con lágrimas en los ojos, levantó la vista al cielo, como quien reconoce una respuesta divina antes de verla llegar. Y ahí, justo en medio del calor, el polvo y el miedo, comenzó a escribirse la parte de la historia que nadie en San Jacinto olvidaría jamás. Era la hora más dura del día en San Jacinto. El sol no daba tregua y caía de lleno sobre las casas de adobe que parecían derretirse bajo el calor. Las piedras del camino del perdón ardían tanto que los perros buscaban cualquier sombra para acostarse con la lengua de fuera. La gente, como de costumbre, se escondía detrás de las puertas entornadas o asomaba con disimulo desde las ventanas, cuidando que las cortinas de manta no se movieran demasiado. Había un silencio raro, apenas roto por el zumbido de las chicharras y el mugido lejano de una vaca en el corral de don Casimiro. En medio de esa quietud, el polvo flotaba en el aire como si la calle hubiera dejado de respirar. Fue allí donde las miradas se cruzaron. Don Esteban Salgado, con su costal abierto de maíz, esparciendo granos dorados sobre las piedras, y Julián Herrera, con el látigo en la mano y la rabia atorada en los ojos. El tiempo parecía haberse detenido entre los dos. Don Esteban, cansado, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, se inclinó para recoger algunos granos. Sus manos temblaban, no tanto por el miedo, sino por la impotencia de sentirse humillado en su propio pueblo. Su rostro arrugado estaba perlado de lágrimas que se confundían con las gotas de sudor. Aún así, sus ojos grises seguían mostrando una luz que Julián no entendía y que lo enfurecía más. «Muévase ya, viejo», escupió Julián, acercándose con pasos firmes. «¿No entiende que me estorba?». El anciano levantó despacio la mirada. Sus ojos se encontraron con los del hombre más joven y en ese cruce hubo algo extraño. No había odio en don Esteban, solo compasión. Esa compasión que irrita al orgulloso porque le recuerda lo pequeño que es. «No busco hacerle daño a nadie, Julián», dijo el anciano con voz pausada, como si hablara a un hijo. «Solo quiero pasar». Julián rió, una risa seca, cargada de desprecio. Dio otro paso adelante y el látigo en su mano tronó en el aire, haciendo que el sonido rebotara entre las paredes y arrancara un grito ahogado a una de las vecinas que miraba desde la sombra. «¡Viejo insolente!», rugió Julián. «Hoy aprenderá a no mirarme así». Don Esteban bajó la cabeza, no en señal de derrota, sino porque la sombra de Julián ya lo cubría por completo.
Con un movimiento torpe, trató de levantar el costal de maíz, pero el peso lo venció y volvió a caer de rodillas. Sus labios murmuraban palabras que nadie alcanzaba a oír, pero que eran oraciones nacidas de lo más profundo de su corazón. A esa misma hora, detrás de las paredes, el pueblo entero observaba. Doña Remedios, con las manos en el pecho, apenas susurró: «Dios mío, no permitas esta desgracia». El niño Chepe, pegado al vidrio sucio de una ventana, le preguntó bajito a su madre: «¿Por qué nadie ayuda al abuelo Esteban?». Alma le apretó la mano con fuerza. «Shh, hijo, cállate». La tensión era tan grande que hasta las chicharras dejaron de cantar. Julián, con la frente perlada de sudor, levantó el látigo más alto que nunca, preparado para descargarlo sobre el anciano. En ese instante, la calle entera sintió que estaba a punto de presenciar una injusticia demasiado grande. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde el extremo del camino del perdón, un sonido profundo atravesó el calor y el silencio. Un relincho largo, ensordecedor, que hizo temblar las ventanas y erizó la piel de todos los presentes. Era un sonido distinto, con un eco que parecía venir no solo de un animal, sino de algo mucho más grande, algo que llevaba fuerza, misterio y hasta un toque divino. Las cabezas se giraron de inmediato. Entre la bruma del polvo apareció una figura majestuosa, un caballo castaño, de pelaje brillante y musculoso, con una mancha blanca en la frente como una estrella. Sus crines ondeaban con el viento seco y cada paso que daba levantaba más polvo, como si la misma tierra anunciara su llegada. «¡Un caballo!», gritó alguien desde adentro de una casa. «¿De quién es?», preguntó otro, sin atreverse a abrir más la ventana. Nadie lo sabía. San Jacinto era un pueblo chico y todos conocían a todos los animales del lugar, pero ese caballo no pertenecía a nadie. Nunca antes lo habían visto caminar por esas calles y, sin embargo, se movía como si conociera cada piedra del camino. Julián se detuvo, sorprendido. El látigo quedó suspendido en el aire. El caballo relinchó de nuevo, esta vez más fuerte, y sus cascos golpearon la tierra con tanta fuerza que el eco se sintió como un trueno. El viento cambió de dirección y una ráfaga repentina de polvo envolvió la escena. Don Esteban, aún de rodillas, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del animal. Fue un instante breve, pero en esos ojos grandes y oscuros vio algo que no era común. Vio comprensión, vio coraje, vio la decisión de un ser vivo que no estaba dispuesto a dejarlo solo. «¡Santo cielo!», murmuró el anciano temblando. «¿De dónde saliste?». El caballo avanzó unos pasos más. Su respiración era fuerte, sus hollares se abrían con cada bufido. Sus orejas estaban erguidas hacia Julián y en su mirada ardía una furia que ningún humano había visto antes en un animal. El pueblo entero se estremeció. No era un simple caballo, aquello era otra cosa. Algunos lo pensaron en silencio. Tal vez era un mensajero de Dios, una respuesta al clamor silencioso de un anciano humillado. Julián tragó saliva, pero trató de mantener su postura. Dio un paso hacia adelante, apretó con fuerza el látigo y gritó: «¡Quítate, maldito animal!». El caballo no se movió. Al contrario, relinchó con tanta potencia que el eco llegó hasta la plaza del mezquite. Levantó las patas delanteras y se alzó en dos, dejando ver la fuerza de su cuerpo poderoso, mientras el sol del mediodía lo bañaba de luz, como si lo hubiera elegido para brillar en ese momento. Don Esteban, con lágrimas en los ojos, comprendió que algo milagroso estaba sucediendo, y los vecinos, ocultos en sus casas, sintieron lo mismo. El camino del perdón se había convertido en el escenario de un acto que ninguno de ellos olvidaría jamás. El sol de las 12 del día caía con tal fuerza sobre San Jacinto que las sombras parecían cuchillos finos clavados en el suelo. El aire estaba tan caliente que al mirarlo de lejos parecía temblar, como si la calle estuviera hecha de fuego. Nadie respiraba tranquilo en ese instante.
Todo el pueblo sentía que el tiempo se había detenido en el camino del perdón. Allí donde el anciano y el hombre más temido del pueblo se encontraban frente a frente. Don Esteban Salgado, con las rodillas en tierra y las manos raspadas por la piedra, recogía a trompicones los granos de maíz que se habían derramado de su costal. Su espalda arqueada temblaba, no de cobardía, sino de cansancio y de la tristeza de sentirse humillado en público. El sudor le corría por las sienes, mezclándose con las lágrimas que se le escapaban silenciosas. Sus ojos grises, hundidos pero nobles, miraban hacia abajo, como quien busca en la tierra una respuesta que no encuentra en los hombres. Frente a él, erguido como una sombra oscura, estaba Julián Herrera con la mandíbula apretada y los ojos cargados de ira. Su mano derecha sujetaba el látigo como si fuese un arma sagrada, un símbolo de su rabia acumulada y de su orgullo herido. El cuero del látigo se alzó en el aire y cortó el silencio con un chasquido seco, que hizo brincar a los gorriones de los tejados y que heló la sangre de quienes espiaban desde las ventanas. «¡Levántate, viejo!», rugió Julián con voz ronca, quebrada por el alcohol y la furia. «Levántate y mírame a los ojos si tienes valor». Don Esteban intentó ponerse de pie. Sus piernas delgadas, marcadas por el trabajo de toda una vida en el campo, temblaban como varas de ocote al viento. Se apoyó en una mano y luego en la otra, hasta que logró alzar la mirada hacia Julián. Sus labios temblaron antes de pronunciar palabras que salieron más como un suspiro que como una voz. «Julián, hijo, no ganamos nada con la violencia». Aquellas palabras tan sencillas, tan suaves, eran como agua sobre brasas, pero en lugar de apagar, encendieron más. Julián sintió que le ardía la sangre en las venas. La calma de don Esteban era un espejo en el que él veía toda su miseria reflejada, la miseria de un hombre que había perdido tierras, amigos, respeto, y que solo sabía imponer miedo. «¡Cállese!», gritó, y el látigo tronó otra vez, más fuerte que antes, levantando polvo en el suelo. Desde la ventana de su casa, Alma Pineda apretó la mano de su hijo Chepe, que quería salir corriendo a ayudar al anciano. «Mamá, no dejes que lo golpee», suplicaba el niño, con lágrimas en los ojos. «No, hijo», dijo Alma, abrazándolo con fuerza. «No podemos». La impotencia se extendía como un veneno entre los vecinos. Tomás Valdivia, el panadero, miraba desde la puerta de su horno, con los puños apretados pero los pies clavados en la tierra. Doña Remedios rezaba en silencio, y el padre Mateo, desde la capillita de San Gabriel, con el rosario en la mano, murmuraba oraciones rápidas, pidiendo que Dios interviniera antes de que el látigo se descargara sobre la espalda del anciano. El calor, el polvo, el silencio, todo formaba un cuadro sofocante. Julián dio un paso más cerca. Su sombra cubrió por completo el cuerpo de don Esteban, que permanecía erguido pero frágil. Y entonces, con los dientes apretados y los ojos llenos de rabia, levantó el látigo con ambas manos, dispuesto a dar un golpe que no solo marcaría la piel del anciano, sino que también partiría el alma del pueblo entero. El cuero cortó el aire, silbando como serpiente. Y justo en ese instante, cuando parecía que la desgracia iba a consumarse, un sonido poderoso retumbó en la calle. Un relincho. No era un relincho cualquiera. Era un rugido animal que sacudió las paredes de adobe y se metió en los huesos de todos los presentes. El eco rebotó en los cerros cercanos y volvió como un trueno multiplicado. Las ventanas temblaron, los pájaros se dispersaron en bandadas y el corazón de Julián se agitó como tambor. Todos giraron la cabeza hacia el extremo del camino. El polvo se levantó en una nube y de entre esa bruma apareció el caballo. Era un caballo castaño, de crines negras largas que ondeaban con el viento caliente. Su pecho ancho resplandecía bajo la luz del mediodía y cada músculo se marcaba en su piel como si hubiera sido tallado por manos divinas. Sus ojos, oscuros pero brillantes, tenían una intensidad que ningún hombre podía sostener sin estremecerse.
Caminaba con paso firme, golpeando las piedras con cascos que sonaban como martillazos en un yunque. El caballo avanzaba con decisión, como si supiera exactamente lo que ocurría, como si hubiera sido llamado por las lágrimas del anciano y las oraciones del pueblo escondido. Con cada relincho, la tierra misma parecía vibrar. «Virgen Santísima», susurró doña Remedios, persignándose desde su ventana. «Mamá, ¿ese caballo de dónde salió?», preguntó Chepe con la boca abierta. «No lo sé, hijo», dijo Alma con voz temblorosa, «pero parece que vino de parte de Dios». Don Esteban levantó los ojos. Sus lágrimas seguían corriendo, pero ahora había en su rostro un destello de esperanza. Al ver acercarse al caballo, sus labios murmuraron: «Gracias, Señor, no me dejaste solo». Julián, en cambio, retrocedió un paso sin querer. El látigo bajó apenas unos centímetros. Había algo en aquella presencia que le hacía temblar las manos. El caballo llegó hasta ponerse entre don Esteban y Julián. Bufó con fuerza, sacudiendo la cabeza, y golpeó el suelo con sus cascos delanteros, levantando polvo. Luego giró la cabeza hacia Julián y sus ojos brillaron como brasas encendidas. El pueblo entero contuvo el aire. La escena era como un juicio en plena calle, el hombre con el látigo de un lado, el anciano llorando del otro, y entre ellos un caballo que no era un simple animal, sino un guardián inesperado, un mensajero del cielo. Julián apretó los dientes. No quería ceder frente a un animal. Alzó de nuevo el látigo furioso, gritando con rabia: «¡Quítate, maldito!». El caballo relinchó otra vez, aún más fuerte. Se irguió en dos patas, levantando su cuerpo enorme hacia el cielo, y la sombra que proyectó cubrió por completo a Julián. El látigo tembló en su mano. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre más temido de San Jacinto sintió miedo. Los vecinos, escondidos tras las cortinas, lo vieron. Ese miedo, ese retroceso, fue el primer resquicio en la máscara de Julián. El caballo bajó las patas con un golpe seco que hizo vibrar el suelo, y sus ojos seguían fijos en él, desafiándolo sin pronunciar palabra. Don Esteban, detrás del caballo, juntó las manos temblorosas como si rezara. Sus labios apenas alcanzaron a decir: «Bendito seas, Señor, por mandar a este noble a cuidarme». El aire, cargado de tensión, parecía esperar el desenlace. El látigo seguía en lo alto, pero la furia de Julián se enfrentaba a algo que nunca había conocido: la fuerza de un animal movido no por el odio, sino por la lealtad y la justicia. En ese instante, Camino del Perdón dejó de ser una simple calle polvorienta y se convirtió en un campo de batalla moral. Y aunque los vecinos no se atrevían a salir, todos sabían que lo que estaban presenciando no era casualidad. Era un milagro en medio del polvo, un mensaje que pronto dejaría al pueblo entero marcado para siempre. El sol de mediodía se reflejaba en cada piedra del Camino del Perdón, y la calle parecía un horno abierto. Ni los pájaros se atrevían a cantar. Hasta las chicharras habían enmudecido, como si también sintieran el peso de la tensión. El aire estaba tan quieto que se podía escuchar el palpitar nervioso de quienes espiaban desde las rendijas de las ventanas. Nadie respiraba hondo. Todos contenían el aliento porque sabían que en cualquier segundo la desgracia podía caer sobre el anciano. Don Esteban Salgado, con la espalda encorvada y las manos temblorosas, seguía arrodillado, mirando al suelo mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Tenía la dignidad hecha pedazos, pero no se rendía. Aunque frágil, aún buscaba fuerza en su fe. El costal roto a un lado seguía derramando maíz sobre la tierra, y cada grano caído parecía una ofrenda silenciosa que clamaba justicia. Frente a él, Julián Herrera mantenía el látigo en alto, con los músculos tensos y la mandíbula apretada. El sudor le corría por la frente y le caía en los ojos, pero no pestañeaba. Su respiración era agitada, con un ritmo parecido al de un animal acorralado. Los nervios lo traicionaban aunque su orgullo no se lo permitía reconocer.
Para él, golpear al anciano era demostrar su poder frente a todos, aunque ese poder no era más que miedo disfrazado de valentía. Y en ese preciso instante, cuando el látigo estaba a punto de caer, un sonido cortó el aire como un rayo, un relincho poderoso, largo, profundo. El eco sacudió las paredes de adobe y las puertas de madera, haciendo vibrar hasta las macetas colgadas en los balcones. Los vecinos se estremecieron. Las mujeres que rezaban en silencio dejaron escapar un grito ahogado, y los hombres escondidos sintieron cómo un escalofrío les corría por la espalda. El sonido se expandió como si viniera de todas partes, del cielo, de la tierra, de las montañas que rodeaban el pueblo. «¡Ave María Purísima!», murmuró doña Remedios, persignándose en su ventana. El corazón de Chepe, el niño curioso, comenzó a latir más rápido. Abrazó la falda de su madre mientras decía en voz baja: «Mamá, ese caballo no suena como los de aquí». El polvo comenzó a levantarse desde el extremo de la calle, formando una nube que parecía anunciar la llegada de algo extraordinario. Y entonces lo vieron. Un caballo castaño, majestuoso, de cuerpo imponente, con la frente marcada por una estrella blanca brillante, como un faro en medio del sol. Avanzaba con pasos firmes, levantando tierra con cada golpe de sus cascos. Sus crines negras, largas y sueltas, se agitaban con el viento, y sus ojos oscuros destellaban una luz que no parecía de este mundo. El pueblo entero contuvo el aliento. Nadie recordaba haber visto ese caballo en San Jacinto. No pertenecía a ningún hacendado ni a ningún campesino. Era como si hubiera surgido de la nada, convocado por el dolor del anciano y por la injusticia que estaba a punto de cometerse. El caballo soltó otro relincho, aún más fuerte, que hizo eco en los cerros lejanos. Julián, sorprendido, bajó un poco el látigo. Su rostro endurecido se contrajo con desconcierto, pero enseguida volvió a fruncir el ceño. «¡Quítate de en medio, bestia!», gritó con furia, aunque su voz temblaba. El caballo avanzó más rápido. Golpeó el suelo con sus patas delanteras y lanzó un bufido potente que levantó más polvo. Luego, de un salto ágil, se plantó justo entre don Esteban y Julián. Su cuerpo brillante se convirtió en un muro vivo que impedía el paso del hombre violento. Don Esteban, con los ojos empapados en lágrimas, alzó la vista hacia aquel ser imponente. Sus labios temblorosos apenas pudieron pronunciar: «Señor, ¿será esto un milagro tuyo?». El caballo bajó la cabeza hacia él, como reconociéndolo, y luego volvió a erguirse mirando directo a Julián. Su mirada era intensa, fija, penetrante. No era la de un animal cualquiera, era una mirada que hablaba de fuerza, de coraje, de justicia. Los vecinos, aún escondidos, murmuraban entre sí: «No puede ser un caballo normal», dijo Nicolás, el cartero, apretando su gorra contra el pecho. «No, esto es un enviado de Dios», respondió con voz temblorosa Alma Pineda, abrazando a su hijo Chepe. «Solo él manda ayuda cuando más lo necesitamos». El caballo, firme, lanzó un tercer relincho que se sintió como un trueno en el corazón de todos. Julián retrocedió un paso sin querer, sintiendo que la fuerza de ese sonido le atravesaba el pecho. «¡Quítate, maldito!», gritó otra vez, tratando de disimular el miedo que ya le asomaba en los ojos. Pero el caballo se irguió en dos patas, mostrando toda su altura y su poder. Sus cascos delanteros se alzaron contra el cielo y el sol dibujó alrededor de él una figura majestuosa que dejó a todos boquiabiertos. Bajó con un golpe seco contra el suelo que hizo vibrar la calle entera. El eco del impacto retumbó como un aviso de que no permitiría más injusticia. El látigo en la mano de Julián temblaba. Sus dedos sudorosos ya no lo sujetaban con la misma firmeza. La rabia que antes llenaba sus ojos se mezclaba ahora con un miedo que no podía ocultar. Nunca, en toda su vida, había sentido que un animal lo desafiara con tanta autoridad. Don Esteban, aún de rodillas, lloraba sin poder contenerse. No eran lágrimas de miedo ya, sino de gratitud. En voz baja,
murmuraba. Gracias, Señor, por no abandonarme. Gracias por este protector inesperado. El caballo giró la cabeza hacia él un segundo y el anciano sintió que esa mirada le transmitía calma. Era como si el animal hubiera escuchado su oración silenciosa y hubiera venido en respuesta. El pueblo entero estaba en vilo. Nadie parpadeaba, nadie se movía. Hasta los que no creían en milagros, ese día, supieron que estaban presenciando algo imposible de explicar con palabras comunes. Julián, con el látigo aún levantado, dio un paso más, pero sus piernas flaquearon. El caballo relinchó por cuarta vez, más feroz, más ensordecedor, y el hombre retrocedió. El miedo lo envolvía, aunque su orgullo no lo dejaba bajar el brazo. El silencio de la calle se convirtió en un juicio invisible. Ese relincho no solo estremeció al pueblo entero, estremeció también el alma de Julián. Por primera vez, comprendió que la violencia que siempre había usado como escudo no le servía frente a la pureza y el coraje de un ser que no hablaba con palabras, sino con actos. Y así, en medio del sol ardiente, del polvo y del miedo, el caballo se plantó firme, poderoso, como una muralla viva entre la crueldad y la inocencia. Mientras tanto, San Jacinto entero miraba con el corazón encogido, sabiendo que ese día, en esa calle polvorienta, algo sagrado estaba sucediendo ante sus ojos. A la misma hora en que todo parecía partirse en dos en el camino del perdón, en la cocina de Alma Pineda, el frijol seguía hirviendo a fuego bajito y la tapa de la olla brincaba con un ritmito teimoso. Chepe, con los nudillos blancos de tanto apretar la cortina, alcanzó a oler el epazote y a escuchar el borboteo del caldo, como si la casa le susurrara: todo está normal, pero afuera nada estaba normal. Un soplo de viento entró por la ventana y movió el listón rojo que Alma había colgado en el marco para espantar moscas. La vida cotidiana, por un segundo, quiso seguir su camino. El perro de Tomás Valdivia se rascó la oreja. Un burro rebuznó 2 veces en la plaza del mezquite y hasta la campanita de la capillita de San Gabriel tintineó leve cuando Padre Mateo empujó la puerta. Todo eso pasó en un parpadeo, como si San Jacinto hubiera querido recordar que aun cuando el corazón tiembla, el mundo respira. Y sin embargo, tú y yo sabemos que el aire no respiraba igual. En medio de la calle, entre la claridad aplastante del mediodía y el zumbido adormilado de las chicharras, el caballo castaño avanzó con paso firme. La estrella blanca de su frente parecía encenderse con la luz, y sus crines negras, sueltas, se mecían como si el viento se hubiera detenido solo para peinarlas. Su pecho ancho subía y bajaba con una respiración profunda. Cada resoplido era un golpe tibio que empujaba el polvo hacia los bordes de la calle. No venía corriendo a lo loco, venía con la certeza de quien sabe exactamente dónde ponerse. Don Esteban Salgado, de rodillas, con las palmas raspadas y húmedas por el llanto y el sudor, levantó la cara. Sus ojos grises, cansados pero vivos, se encontraron con los del animal. Ahí, en ese cruce de miradas, se quedó colgado un hilo invisible. Esteban apretó los labios para que no se le desbordara un sollozo y murmuró con una voz apenas audible: «Hijo, gracias por venir». El caballo se plantó entre el anciano y Julián Herrera. Primero ladeó la cabeza hacia don Esteban y le olió la frente, suave, como quien reconoce a un amigo, y luego enderezó el cuello apuntando directo hacia el hombre del látigo. Su mirada oscura ya no era solo intensa, ardía con una mezcla de nobleza y determinación que atravesó el pecho de Julián como una advertencia silenciosa. Julián, con el látigo todavía en alto, tragó saliva. La mandíbula, que siempre llevaba apretada, vibró apenas. Dio un paso adelante queriendo recuperar terreno. «¡Apártate!», escupió. «Este no es asunto tuyo». El castaño no se movió. Levantó los cascos delanteros, se encabritó sin llegar a golpear y dejó caer las patas con un golpe seco que hizo vibrar la piedra. El sonido rebotó en las paredes de adobe y fue a morir a los cerros de la cuchilla.
El polvo se arremolinó alrededor de las herraduras como una aureola breve. El caballo bufó. De sus hollares salió un vapor tibio que le sacudió el pelo a Julián. «Te dije que te apartes», insistió intentando sonar duro, pero la rabia ya traía dentro un hilo de nervio que delataba el temblor. Desde su ventana, doña Remedios se persignó y dejó la jarra de Jamaica sobre la repisa, temiendo que se le resbalara de las manos. Nicolás, el cartero, asomó medio cuerpo detrás del tronco de un pirul y por primera vez en mucho tiempo se atrevió a hablar en voz alta. «¡Julián! ¡Bájale, hombre! ¡Ya estuvo!». Julián lanzó una mirada rápida hacia el costado, enfurecido porque alguien rompía el silencio que le hacía sentir poderoso. Tomás Valdivia, con los brazos blancos de harina, dio un paso fuera de la panadería. El delantal manchado de masa le cubría las rodillas, y aún así se plantó como si la calle fuera suya. «Ya, Julián», dijo Tomás sin gritar, «no es por ahí». El caballo aprovechó ese titubeo para avanzar una pulgada. Fue casi nada, pero suficiente para cubrir más el cuerpo de don Esteban con su sombra. El anciano, con un gesto que partía el alma, apoyó una mano en el hombro del animal, muy bajito, ahí donde el pelaje se sentía tibio y tenso como cuerda nueva. «Tranquilo, hijo», susurró, «aquí estoy». Tú lo hubieras sentido igual. El pelaje del castaño parecía vivo. Vibraba con la respiración y con la vigilancia. Sus orejas, atentas, giraban hacia cualquier ruido mínimo. Una puerta que crujía, un paso sobre grava, el metal leve del látigo tensándose. Cada músculo de su cuello estaba listo, no para atacar a lo loco, sino para proteger. Eso era lo que imponía. No era fiereza vacía, era protección. La clase de fuerza que no humilla, la que se planta y dice «hasta aquí». «Quítalo de en medio, viejo», explotó Julián sin atreverse a acercarse del todo. «Quítalo o de veras te...». Se mordió la frase porque las palabras que traía en la lengua ya no cabían en la calle, no con el caballo ahí. El látigo se le resbaló un poco de la palma. Lo apretó otra vez, necio, como si apretar un pedazo de cuero pudiera devolverle el control. Padre Mateo cruzó el umbral de la capillita, la sotana levantándole una vela de polvo alrededor de los tobillos. El sol le pegó en la frente y le hizo entrecerrar los ojos, pero no se detuvo. «Julián», dijo con voz clara, sin gritos, sin miedo, «no es tarde para hacer lo correcto. Suelta ese látigo». «No me diga qué hacer, padre», respondió Julián, dándole la espalda un segundo, como si la sotana le quemara los ojos. El caballo adelantó otra media pisada y volvió a bufar, bajo, mantenido. Fue un sonido corto, pero adentro de ese sonido cabía un mensaje. «Si avanzas, te detengo». Julián lo entendió, el pueblo lo entendió, y don Esteban también. El anciano quiso ponerse de pie, pero el cuerpo ya no le obedecía como antes. El caballo entonces bajó un poco la cabeza, y con un toquecito de hombro lo fue ayudando a levantarse, sin urgencia, con una delicadeza que dejó la garganta estrujada a más de uno que miraba. «Despacio, don», dijo Tomás, sin moverse de donde estaba. «Eso, agárrese del cuello». Chepe se zafó de la mano de su madre y corrió 2 pasos fuera del zaguán, aunque Alma casi le arrancó la camisa de un jalón. «Yo no», dijo. «Quédate aquí». El niño, con los ojos llenos de agua, alcanzó a susurrar. «Mamá, el caballo lo está cuidando». Y sí, el castaño se movía como una muralla. Cada vez que Julián tanteaba el terreno para bordearlo, el animal se cruzaba, exacto, marcando una línea invisible. No había violencia en su gesto, había límite, un no rotundo, dicho sin palabras. «¿De dónde saliste, escupió Julián, rascando con la bota la piedra. «¿De quién eres?». El caballo lo miró sin parpadear. En sus ojos, negros y hondos, había algo que no era humano, y sin embargo, se entendía mejor que cualquier sermón. Doña Remedios se llevó la mano a la boca. «Ese animal no es cualquiera», dijo, muy quedito. «Ese vino del cielo». Nicolás asintió.
sin quitarle la mirada. «Ovino de donde nacen los milagros, doña. A ti te sería fácil decir que fue casualidad, que el caballo pasaba por ahí, pero había demasiado orden en sus pasos, demasiado sentido en su postura. Cuando Julián amagó un movimiento, el castaño le mostró los dientes apenas, lo justo, y alzó cuello y pecho con esa presencia que un jefe tiene cuando ni siquiera necesita gritar. El látigo bajó 1 centímetro. La soberbia se le cansó a Julián de sostenerse de pie. Don Esteban, ya apoyado en el lomo, respiró hondo. El olor del caballo, una mezcla de tierra caliente, sol y campo, lo trajo de vuelta a la nopalera, esas parcelas donde de joven trillaba el maíz con Chabela cantando bajito a su lado. Se le vino encima esa memoria como sombra fresca. Los ojos grises se le encendieron de gratitud. «Gracias, Dios», dijo, «gracias por mandar a este noble». Padre Mateo avanzó otro paso, cuidando no espantar al animal. «Julián», repitió, «elegir está en tus manos. Nadie te obliga a nada. ¿De verdad quieres quedar en la historia del pueblo como el hombre que golpeó a un anciano frente a un enviado?» La palabra quedó vibrando. «Enviado». Julián apretó los dientes y por reflejo levantó otra vez el brazo. El castaño encabritó de nuevo, más alto, y el sol dibujó un halo alrededor de su silueta. No cayó con violencia, cayó con peso. Ese peso aterrizó en la voluntad de Julián, que dio 2 pasos hacia atrás sin notarlo. El látigo se le escurrió un poco más entre los dedos sudados. «No, no te me pongas así», dijo, pero su voz ya no mandaba. Una chicharra volvió a cantar, como si el mundo reconociera que algo había cambiado de bando. Tomás se atrevió a dar otro paso. Nicolás alzó la mano, no para golpear, sino para mostrar que estaba ahí. Alma dejó salir el aire contenido y soltó el borde de la cortina. Chepe, con la emoción clavada en el pecho, susurró: «Ma, si todos salimos, Julián se calma». «Tal vez», contestó Alma, «pero hoy no somos nosotros, hoy es él», y señaló con un gesto mínimo al castaño. El caballo giró apenas la oreja hacia la voz de Alma, como si también escuchara adentro de las paredes. Luego volvió la vista a Julián. No había odio en sus ojos, había una advertencia limpia. Julián, que tantas veces había ganado discusiones a puro grito, se encontró sin discurso. «¿Por qué te metes?», alcanzó a decir. «¿A quién? ¿Al caballo? ¿A Dios? ¿A su propio orgullo? ¿Qué tienes que ver con este viejo?». Don Esteban, con la voz cascada pero clara, respondió en lugar del animal: «Tiene que ver con todos nosotros, hijo, con lo que somos cuando nadie nos ve». El caballo inclinó el cuello como si asentara, y en ese gesto hubo una hermosa coincidencia. Al mismo tiempo, el padre Mateo dejó sonar 3 golpes de campana. 1, 2, 3. San Jacinto se reconoció en ese sonido. Surgieron pasos detrás de puertas, sombras que se hicieron gente, ojos que dejaron de esconderse. Julián caminó hacia atrás hasta topar con la pared de la miscelánea. El cuero le colgaba en la mano como una serpiente cansada. Intentó agarrarse a su enojo, pero el enojo se le había vuelto lentejas frías. Los ojos oscuros del hombre, que antes parecían brasas, buscaban algo que no supo nombrar. El caballo no lo acorraló, le dejó espacio, 1 metro, 2, el suficiente para que eligiera. En ese claro, don Esteban dio un pasito lateral y se acomodó detrás del castaño. Estaba de pie, tambaleante pero de pie. Se enjugó las mejillas con el dorso de la mano y sin dejar de tocar el lomo dijo: «Julián, nadie está contra ti, pero esto», y señaló con la barbilla el látigo, «no te hace más hombre». La frase, suave como pan, pesó más que cualquier grito, y no la dijo con burla, la dijo con dolor. Quizá por eso entró. Padre Mateo bajó la mirada, como quien escucha una confesión sin cabina. Tomás carraspeó. Nicolás se quitó la gorra. Chepe no pestañeó. El castaño dio un último bufido, esta vez más bajito, como quien suelta la cuerda del arco sin disparar. Bajó la cabeza y el cuello quedó a la altura de la mano del anciano. Protegía
y a la vez descansaba. La calle que antes parecía un horno amaneció un poco. El camino del perdón, fíjate bien en el nombre, parecía recordar su sentido. Julián cerró los ojos un instante y el filo tensado de su postura cedió lo justo. La mandíbula se le aflojó. El látigo, delante de todos, crujió al caer 1 milímetro más. No lo soltó todavía, pero el brazo que lo sostenía ya no subía. El caballo no celebró, no triunfó sobre nadie, solo esperó, con esa paciencia antigua que tienen los seres que no necesitan aplausos para saberse en su sitio. Ambos, animal y anciano, formaban ahora una sola silueta de resistencia, tan sencilla y tan poderosa que los que miraban sintieron vergüenza por haber tardado tanto en salir. En ese cuadro suspendido tú puedes oír hasta el último detalle, el agua del frijol volviendo a hervir, la cuerda de una hamaca que rechina en el patio de doña Tiburcia, el golpe leve de una ventana contra su marco y el latido que por fin se acomoda en el pecho de San Jacinto. El protector ya estaba ahí, y con él la oportunidad de que cada quien se eligiera a sí mismo de la mejor manera. Lo que vino después empezó con un simple escuchar. Escuchar la respiración del caballo, escuchar el hilo de voz de un viejo digno, escuchar la campana que pedía calma. Y en medio de esa escucha, Julián Herrera, el hombre de 38 años, alto, de hombros anchos, cabello negro desordenado, ojos oscuros inquietos y mandíbula tensa, se vio por fin reflejado en algo distinto, no en el miedo de los demás, sino en la quietud de una fuerza que no lo atacaba, que solo le decía, sin palabras, hasta aquí. El mediodía siguió siendo mediodía. El sol no se movió 1 milímetro, pero San Jacinto dio un paso, y el caballo castaño, con su estrella blanca brillándole en la frente, guardó la línea con el mismo silencio con que se guardan los milagros. El calor de San Jacinto seguía apretando con fuerza. El sol se clavaba sobre los tejados como un hierro candente y el aire estaba tan denso que parecía que cada respiro se volvía una carga. El camino del perdón se había transformado en un escenario de tensión insoportable. De un lado, Julián Herrera, con el látigo aún en la mano, los ojos oscuros ardiendo de furia y miedo mezclados. Del otro lado, el caballo castaño, firme, inmóvil, con las crines negras agitadas por un viento que nadie más sentía, como si solo lo envolviera a él. Don Esteban Salgado, sostenido apenas por el lomo del animal, con el rostro bañado en sudor y lágrimas, observaba la escena con un nudo en la garganta. Sus ojos grises, tan cansados por los años, reflejaban una fe inquebrantable, como si en ese momento hubiera comprendido que no estaba solo, que su dolor había sido escuchado. El caballo bufó fuerte, golpeando el suelo con los cascos delanteros. El sonido fue tan seco y poderoso que rebotó en las paredes de adobe como si fueran tambores. Julián dio un paso atrás sin querer, pero al ver que los vecinos empezaban a asomarse con más valentía por las ventanas, su orgullo lo obligó a recuperar la postura. Levantó el látigo con un movimiento brusco y gritó: «No voy a dejar que un animal me diga qué hacer». El cuero silbó en el aire, pero antes de que el golpe pudiera caer, el caballo se encabritó con una fuerza que levantó una nube de polvo. Su silueta se recortó contra el sol, y por un instante pareció más grande que cualquier hombre. Sus cascos delanteros golpearon el aire, y su relincho tronó con tal poder que hizo vibrar las ventanas y callar a las chicharras. Los vecinos, que hasta ese momento habían permanecido escondidos, empezaron a salir poco a poco. Primero fue Tomás Valdivia, el panadero, con las manos aún manchadas de harina. Luego Alma Pineda, que sujetaba a su hijo Chepe por el hombro, pero ya no lo retenía con tanto miedo. Después, otros más, hasta que una docena de personas estaba en la calle, mirando aquella escena que parecía sacada de un juicio divino. «Míralo, Julián», gritó Tomás con la voz temblorosa pero valiente. «Ese caballo no vino de la nada. Es Dios que ya se cansó de tus abusos». Julián apretó los dientes.
Su respiración era pesada, sus manos sudorosas apenas podían sostener el látigo. Pero su orgullo herido no lo dejaba bajar la cabeza. «¡Cállense todos!», rugió mirando a los vecinos. «Esto no les incumbe». El caballo, como si entendiera esas palabras, dio otro paso al frente. Sus ojos negros estaban fijos en Julián, y en ellos había un desafío claro. «Si te atreves a dar un paso más contra este anciano, tendrás que enfrentarte conmigo». Doña Remedios, con la voz quebrada por los años, se adelantó desde la acera y dijo: «Julián, hijo, ¿no ves? Ese animal no está aquí por casualidad, es un aviso». Las palabras de la anciana parecieron atravesar a Julián como agujas. Por un momento su brazo bajó apenas y el látigo colgó flojo. Pero luego, furioso de sentirse debilitado frente a todos, volvió a levantarlo. «No voy a ser humillado por ustedes ni por este bicho». El caballo no se movió, solo resopló, y el vapor que salió de sus hollares se mezcló con el polvo del mediodía. El aire ardía, pero esa respiración tibia parecía traer un viento nuevo, un viento que removía no solo la tierra, sino también los corazones de quienes miraban. Chepe, con los ojos muy abiertos, se soltó del brazo de su madre y dio un paso hacia adelante. Nadie lo detuvo esta vez. Con voz firme, aunque temblorosa, le gritó a Julián: «¡Ya basta! ¡Déjelo en paz!». El silencio que siguió fue pesado. Julián giró la cabeza hacia el niño y su mirada oscura se quebró un segundo. Tal vez recordó que alguna vez él también fue pequeño y que tuvo un corazón limpio antes de que la amargura se lo robara. El caballo aprovechó ese instante de distracción para avanzar otro paso. Ahora estaba tan cerca de Julián que el hombre podía sentir el calor de su aliento en el rostro. Sus ojos, tan profundos y encendidos, lo tenían atrapado. Era imposible no temblar ante aquella presencia. Julián alzó el látigo por última vez, con toda la rabia que le quedaba. Pero cuando el cuero empezó a descender, el caballo se levantó en dos patas, rugiendo con un relincho que sonó como un trueno en medio del cielo despejado. El látigo se quedó a medio camino. La mano de Julián tembló y el miedo que había intentado ocultar se hizo evidente para todos. Los vecinos comenzaron a murmurar entre ellos: «Ya no puede contra él, es Dios mismo que lo detiene». Don Esteban, con las lágrimas corriéndole por la cara, acarició el cuello del caballo y susurró con voz entrecortada: «Gracias, hijo, gracias por salvarme». El caballo bajó las patas con un golpe seco que hizo que Julián retrocediera 2 pasos. Sus piernas ya no tenían firmeza y su pecho subía y bajaba agitado. El látigo cayó al suelo con un ruido hueco. Por primera vez en años, Julián no supo qué hacer. No había grito ni amenaza que pudiera contra aquel desafío silencioso. El caballo lo había vencido sin una sola palabra, solo con su presencia y su valentía. Y en ese momento, San Jacinto entero entendió que lo que presenciaba no era un simple enfrentamiento entre un hombre y un animal. Era algo mucho más profundo. Era la justicia de Dios manifestada en la nobleza de un caballo. El pueblo permaneció en silencio, como si nadie se atreviera a romper la sacralidad de la escena. El caballo permaneció firme, inmóvil, con los ojos clavados en Julián, esperando su siguiente movimiento. Y Julián, con el sudor recorriéndole la frente y el corazón desbocado, se dio cuenta de que aquel no era un reto cualquiera. Era un desafío directo a su soberbia, a su odio, a todo lo que había cultivado en su vida. El caballo había hablado sin hablar, había dicho sin palabras: «Elige, hombre, ¿seguirás siendo el verdugo o tendrás el valor de rendirte?». El sol seguía en lo más alto, pegando con una fuerza que hacía arder la piel, pero en el camino del perdón nadie parecía sentir ya el calor. Todo el pueblo, aunque muchos aún escondidos detrás de cortinas o puertas entreabiertas, tenía la mirada fija en la escena. El caballo castaño, con su estrella blanca brillando en la frente, se mantenía imponente, inmóvil, como una muralla viva entre don Esteban Salgado
y Julián Herrera. Y Julián, que siempre había sido el hombre de la voz más fuerte, del puño más rápido y de la soberbia más dura, por primera vez no sabía hacia dónde mover los pies. El látigo, que antes levantaba con tanto orgullo, colgaba flojo en su mano sudorosa. El cuero, manchado de tierra, apenas se balanceaba con el temblor de su brazo. Julián respiraba agitado, como si hubiera corrido una legua, aunque apenas había dado unos pasos. Su mirada oscura, siempre firme y desafiante, ahora se quebraba con un brillo que no conocía: el miedo. El caballo bufó otra vez, sacudiendo la cabeza con violencia. El sonido salió de sus hollares como un trueno contenido y levantó una nube de polvo frente a Julián. El hombre cerró los ojos un instante, como si esa ráfaga le hubiera golpeado el rostro. Cuando los abrió, los vecinos ya no se escondían tanto. Tomás Valdivia, el panadero, estaba firme en la puerta de su horno, con los brazos cruzados. Alma Pineda se había adelantado a la banqueta con su hijo Chepe agarrado de la mano. Y hasta Nicolás el cartero había dejado la bicicleta tirada en el suelo para mirar de frente. Los murmullos comenzaron a correr como un río entre las casas. Se le acabó la soberbia a Julián. Ese caballo lo está quebrando por dentro. Nunca lo habíamos visto así. Julián escuchaba. Cada palabra le caía encima como piedras. Su orgullo intentaba gritar más fuerte que esas voces, pero la garganta se le apretaba y lo único que lograba era tragar saliva. «¡No! ¡No me vean así!», rugió de repente, con voz ronca. Pero su rugido ya no sonaba a amenaza, sonaba a súplica. Sus ojos, que antes brillaban con rabia, se humedecieron apenas. No lloraba todavía, pero había algo en ellos que estaba a punto de romperse. Don Esteban, apoyado en el lomo del caballo, lo miraba con compasión. Su cuerpo frágil temblaba por el esfuerzo, pero sus ojos grises tenían una firmeza serena. Esa mirada no decía «te odio», no decía «te lo mereces». Decía algo mucho más doloroso para Julián. «Me das tristeza, Julián», susurró el anciano con voz cascada pero clara. «No te das cuenta de lo que haces. No es a mí a quien quieres golpear, hijo, es a ti mismo». Esas palabras se clavaron en el pecho del hombre más que cualquier látigo. Quiso contestar, quiso gritar un insulto, pero la voz se le quebró en la garganta. Dio un paso atrás, tropezando con sus propias botas, y miró alrededor. Por primera vez no vio miedo en los ojos del pueblo, sino algo peor: desilusión. El caballo, como si entendiera el momento, bajó un poco la cabeza y resopló hacia don Esteban, casi como dándole fuerzas. Luego volvió a fijar la mirada en Julián, esa mirada profunda que parecía atravesarlo hasta los huesos. Era como si el animal dijera sin palabras: «No puedes contra mí, pero tampoco contra la verdad que niegas». Julián bajó la vista al látigo en su mano. Sus dedos estaban rígidos de tanto apretarlo, pero ya no le encontraba sentido. Ese pedazo de cuero que siempre había usado como símbolo de poder, ahora se le sentía pesado, inútil, vergonzoso. Por un segundo pensó en soltarlo, pero sus rodillas se tensaron, aferrándose a lo único que le quedaba: su terquedad. Yo no le tengo miedo a nadie», dijo entre dientes, más para convencerse a sí mismo que a los demás. El caballo bufó tan fuerte que hasta las ventanas vibraron. Julián levantó la cabeza de golpe y en esos ojos animales, negros y brillantes, vio reflejada su propia miseria. Lo que no había querido admitir nunca se le revelaba ahí, sin necesidad de palabras. Era un hombre roto, gobernado por el orgullo y la rabia. Chepe, que seguía apretado de la mano de su madre, no pudo contenerse y gritó con toda la inocencia de sus 11 años: «Déjelo ya, don Julián, no sea malo». Ese grito atravesó el corazón de todos. Julián giró la cabeza hacia el niño y la voz que llevaba ahogada salió de pronto en un alarido. «¡Cállate! ¡Tú no entiendes nada!», rugió, pero la voz se le quebró en la última palabra. El látigo finalmente se le escurrió de la mano y cayó al suelo con un golpe hueco.
El cuero se enredó en la tierra, inútil, sin fuerza. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el golpeteo del corazón del caballo, el jadeo de Julián y hasta las campanas lejanas de la capillita que sonaban solas, meciéndose con el viento. Don Esteban respiró hondo y con la voz apenas audible dijo: «Más vale un hombre quebrado por dentro que uno que nunca se atreve a doblarse. Dios todavía te da tiempo, Julián». El caballo giró un poco la cabeza, mirando de reojo al anciano como si le diera la razón. Julián, con las manos vacías y los ojos cargados de lágrimas que no quería soltar, bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no supo cómo sostenerse ante el pueblo, ni siquiera ante sí mismo. Los vecinos guardaron silencio. Nadie se atrevía a hablar, porque sabían que estaban presenciando no solo la humillación de un hombre, sino también el inicio de su quebranto. Julián ya no era el mismo de minutos atrás. Algo dentro de él se había roto frente a la mirada de un caballo que parecía enviado desde el cielo. Y así, bajo el sol ardiente del mediodía, en medio de un pueblo entero que contenía la respiración, Julián Herrera se quedó de pie, derrotado por su propia soberbia, mientras el caballo permanecía firme, inmóvil, como testigo de un juicio que no necesitaba palabras. La calle del Camino del Perdón todavía estaba cubierta de polvo. El silencio era tan espeso que parecía un manto colgado sobre cada casa, sobre cada corazón que observaba desde las rendijas y balcones. Nadie se atrevía a moverse demasiado, porque todos sabían que lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos no era cualquier pleito de pueblo, era algo más grande, más profundo, un suceso que quedaría marcado en la memoria de San Jacinto para siempre. Don Esteban Salgado, con el cuerpo encorvado por los años y la piel bronceada por el trabajo de toda una vida, se sostenía apenas con el lomo del caballo. Su respiración era lenta y pesada, como si cada respiro cargara no solo con sus 76 años, sino también con la humillación vivida minutos atrás. Aún así, sus ojos grises brillaban con una mezcla de incredulidad y gratitud. Lo miraba y no terminaba de creerlo. Aquel caballo, surgido de la nada, se había interpuesto entre él y la crueldad de un hombre. Con manos temblorosas, el anciano alzó los dedos y acarició el cuello tibio del animal. El pelaje castaño se sentía suave bajo sus dedos callosos, como si la vida le hubiera mandado un refugio en medio de la tormenta. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero no eran ya de tristeza, sino de alivio. Con la voz rota, murmuró: «Gracias, gracias por salvarme, hijo». El caballo bajó la cabeza suavemente, como si entendiera cada palabra, y soltó un bufido corto, caliente, que le acarició la piel arrugada del rostro. Era un gesto tan humano, tan cercano, que muchos de los vecinos que lo observaban escondidos no pudieron contener un escalofrío. El primero en salir de verdad fue Chepe, el niño de 11 años, que corrió desde la puerta de su casa hasta colocarse junto a don Esteban. Sus ojos estaban empapados en lágrimas, pero su voz salió firme. «Don Esteban no está solo, nosotros lo vimos todo». El anciano giró la cabeza lentamente y miró al muchacho con ternura. Le acarició el cabello sudado con una mano temblorosa y le sonrió. «Eres valiente, mijo», susurró, «más valiente que muchos hombres grandes». El caballo volvió a bufar, como si respaldara esas palabras, y entonces los demás empezaron a perder el miedo. Tomás Valdivia, el panadero, dio unos pasos adelante con el delantal manchado de harina. Alma Pineda caminó hasta la calle con su niña Lupita de la mano. Nicolás, el cartero, recogió su bicicleta, pero no la usó como escudo, sino que la apoyó contra la pared y se paró derecho mirando a Julián sin temblar. Uno a uno, los vecinos se acercaban, formando un círculo silencioso alrededor del anciano y el caballo. Nadie hablaba fuerte, pero sus rostros lo decían todo: asombro, respeto,
una especie de reverencia hacia aquel animal que había hecho lo que ninguno de ellos se había atrevido a hacer. Julián Herrera, de pie contra la pared, ya no tenía el látigo en las manos. El cuero seguía tirado en el suelo, inservible, manchado de polvo. Sus ojos oscuros evitaban mirar directamente a la gente. Había perdido no solo la batalla contra el caballo, sino también la batalla contra sí mismo. Su pecho subía y bajaba con rapidez, y por primera vez en años no gritaba, no insultaba, no imponía. Estaba en silencio, derrotado por una fuerza que no comprendía. El caballo, mientras tanto, permanecía firme, con las orejas erguidas y los ojos atentos. No atacaba, no buscaba herir, solo protegía. Esa nobleza era lo que más impresionaba al pueblo. No había odio en su gesto, solo determinación de mantener a salvo a don Esteban. Padre Mateo, que hasta entonces había permanecido en la puerta de la capillita, se adelantó unos pasos con el rosario aún en la mano. Su sotana se agitaba con la brisa leve y sus ojos brillaban de emoción contenida. «Hermanos», dijo con voz clara, «hoy hemos sido testigos de algo que no podemos ignorar. Dios nos habló a través de este caballo. Nos mostró que la verdadera fuerza no está en el látigo ni en la soberbia, sino en la bondad y la protección de los más débiles». Un murmullo recorrió a los vecinos. Algunos asintieron, otros se persignaron, otros simplemente bajaron la mirada, avergonzados de no haber hecho nada antes. Don Esteban, con voz baja pero firme, levantó la mirada hacia todos y dijo: «No lo juzguen a él». Señaló con un gesto suave hacia Julián, porque el que más daño causa es el que más roto está por dentro. El pueblo guardó silencio. Las palabras del anciano eran como agua fresca que caía sobre una herida abierta. Muchos de los que escuchaban sintieron que hablaba también de ellos, de sus miedos, de su silencio. El caballo, como si entendiera ese momento, bajó la cabeza y la apoyó un instante en el hombro de don Esteban. El anciano cerró los ojos y dejó escapar un sollozo más, un sollozo distinto, ya no de dolor, sino de gratitud. Y entonces ocurrió algo que estremeció aún más a todos. Lupita, la niña pequeña de Alma, se soltó de la mano de su madre y caminó despacito hasta el caballo. Con dedos temblorosos, acarició el hocico del animal. El caballo no se movió. Al contrario, cerró los ojos y aceptó la caricia con calma. La niña sonrió y dijo en voz bajita: «Es un ángel, mamá, un ángel con forma de caballo». Alma la abrazó con lágrimas en los ojos, y muchos en el pueblo pensaron lo mismo, aunque no se atrevieron a decirlo en voz alta. En medio de ese círculo de gente, don Esteban estaba de pie, sostenido por el milagro que lo había rescatado. El caballo se había convertido en símbolo de algo que San Jacinto necesitaba recordar. La justicia no siempre viene con espadas, ni con ejércitos. A veces llega en silencio, con crines negras, ojos brillantes y un corazón leal. El pueblo entero guardaba la respiración, porque sabía que ese momento no era un simple alivio pasajero. Era el inicio de algo que transformaría no solo a don Esteban, sino también a Julián, a cada vecino y al mismo San Jacinto. Y allí, en medio del polvo dorado y el sol abrasador, quedó grabado en los ojos de todos: un anciano salvado por un caballo que no era cualquier caballo, sino el milagro más grande que la calle había visto jamás. El sol comenzaba a inclinarse un poco hacia el poniente, aunque seguía ardiendo sobre las tejas y el polvo del camino del perdón. Lo que había sido un mediodía de fuego se transformaba lentamente en una tarde dorada, y esa luz bañaba con un resplandor distinto la escena que quedaría tatuada en la memoria de San Jacinto. El aire todavía olía a tierra caliente, pero en él había algo nuevo, una calma reverente, un silencio pesado pero lleno de significado. En el centro de la calle, don Esteban Salgado permanecía de pie, sostenido por el cuello del caballo castaño. Sus dedos temblorosos acariciaban el pelaje del animal, como si no quisiera soltarlo nunca. Sus ojos grises, húmedos, brillaban con una gratitud que no necesitaba palabras.
Era la mirada de un hombre que había sentido la mano de Dios en el instante más oscuro de su vida. Frente a ellos, Julián Herrera estaba parado todavía, pero no como antes. Sus hombros ya no estaban erguidos, su mandíbula ya no estaba tensa. Su cuerpo parecía más pequeño, como si en cuestión de minutos hubiera perdido toda esa coraza de soberbia que había cargado durante años. El látigo seguía en el suelo, inerte, cubierto de polvo, y él lo miraba con una mezcla de vergüenza y tristeza. Era como si al caer el látigo también hubiera caído la máscara que lo mantenía altivo frente al pueblo. Los vecinos comenzaron a acercarse con más confianza. Primero se formó un semicírculo tímido, después una multitud que llenó la calle. Tomás Valdivia puso una mano en el hombro de don Esteban, con lágrimas contenidas en los ojos. Alma Pineda abrazó a sus hijos, y doña Remedios, con el rebozo cubriéndole la cabeza, se persignó una y otra vez. Nadie podía dejar de mirar al caballo, que permanecía firme sin moverse, con los ojos atentos y la respiración profunda. Padre Mateo dio un paso adelante y alzó la voz. El murmullo se apagó de inmediato, como si todos entendieran que era momento de escuchar. Hoy hemos visto lo que nunca imaginamos. Un anciano al borde de la humillación fue defendido no por la fuerza de un hombre, sino por la nobleza de un animal que se convirtió en instrumento de Dios. Este caballo nos ha mostrado que el verdadero valor no está en quien levanta la mano para golpear, sino en quien la baja para proteger. Los ojos de Julián se llenaron de agua. Apretó los labios y bajó la cabeza. Su respiración se volvió entrecortada, como si luchara contra un llanto que no quería dejar salir. Don Esteban, en cambio, se giró hacia él. El anciano, a pesar de las heridas en las rodillas y la debilidad en el cuerpo, caminó despacio hasta quedar frente a Julián. El caballo no se apartó, solo lo acompañó con la mirada, como asegurándose de que todo estuviera bien. El silencio era total. El pueblo entero contenía la respiración. Don Esteban levantó una mano y la colocó sobre el hombro de Julián. Su voz, aunque débil, salió firme y clara. Hijo, todavía puedes elegir ser diferente. Dios no te hizo para esto. No naciste para sembrar miedo, sino para dar vida. Julián alzó la vista con los ojos enrojecidos. Su respiración temblaba. Nadie lo había llamado hijo en años. Nadie lo había mirado con tanta compasión. Sintió que las rodillas le fallaban y cayó de golpe al suelo, con las manos cubriéndose el rostro. El látigo quedó a un lado, olvidado. El pueblo entero lo miró con un silencio cargado de sorpresa. Algunos esperaban un castigo, otros una reprensión. Pero lo que vino fue distinto. Don Esteban, con la voz quebrada por las lágrimas, dijo: a veces, el más duro de los hombres es el que más necesita ser perdonado. El caballo bufó suavemente, inclinando la cabeza como si confirmara aquellas palabras. Los vecinos empezaron a llorar en silencio. Chepe, con sus 11 años, se adelantó y recogió el látigo del suelo. Caminó hasta donde estaba el anciano y se lo entregó. Don Esteban lo tomó y, en lugar de devolvérselo a Julián, lo dejó caer en la pila de agua frente a la miscelánea. El cuero se empapó y se hundió poco a poco, como símbolo de que aquel instrumento de dolor no debía volver a usarse. El pueblo entendió el mensaje. La verdadera fuerza no estaba en las manos que golpean, sino en las que saben detenerse. Las campanas de la capillita comenzaron a sonar, no porque alguien las tocara, sino porque el viento de la tarde mecía la cuerda floja. Ese sonido llenó el aire como un himno improvisado, y todos los corazones se sintieron aliviados, como si un peso enorme se hubiera levantado de encima. El caballo, con paso tranquilo, se movió hacia el centro de la calle. Se detuvo un instante, miró alrededor con ojos profundos y nobles, y luego volvió junto a don Esteban, apoyando el hocico en su hombro. El anciano lo acarició con ternura, y las lágrimas que rodaron esta vez eran de alegría. «Gracias, Señor», susurró,
porque aún en mi vejez me mostraste que nunca estoy solo. El pueblo entero asintió en silencio. Algunos lloraban, otros rezaban, otros simplemente miraban al caballo como si vieran en él la respuesta a muchas preguntas que jamás habían podido resolver. Y así, en ese atardecer dorado, quedó sellada la lección de San Jacinto, que la violencia no es fuerza, que la soberbia no es poder, que la verdadera grandeza se encuentra en la lealtad, en la bondad y en la justicia que a veces se manifiestan en lo más inesperado, en un anciano que se niega a rendirse, en un pueblo que aprende a enfrentar su silencio, y en un caballo que como un ángel terrenal recordó a todos que los milagros existen y que hasta los animales pueden tener un corazón más puro que los hombres. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si lo que viste hoy te conmovió, recuerda que no fue solo un relato de un anciano, un hombre y un caballo. Fue una lección de vida que también puede aplicarse a tu propia historia. Ahora dime, ¿cuántas veces en tu vida te has dejado dominar por la rabia en lugar de escuchar al corazón? ¿Has pensado que quizá la respuesta a tus problemas puede venir de donde menos lo esperas? Y si hoy decides soltar el látigo de la soberbia y abrazar la humildad, la fe y la compasión, piensa en eso, porque esta historia no termina aquí. Comienza en ti, en las decisiones que tomes a partir de hoy. Si quieres seguir aprendiendo, reflexionando y dejando que historias como esta te inspiren a cambiar tu vida, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos que preparamos para ti, llenos de fe, esperanza y enseñanzas que pueden transformar tu forma de ver el mundo. Porque recuerda, los milagros existen, pero necesitas tener los ojos y el corazón abiertos para reconocerlos.